Saludos, ¿qué tal? Aquí estamos con el baloncesto de la NBA histórico. Nos vamos a ir hasta la temporada 92-93 y ya vemos en acción a los equipos de Boston Celtics y de Charlotte Hornets con esa primera canasta para el conjunto de Charlotte. Estamos en la primera ronda de los playoffs, en el cuarto partido. De momento domina Charlotte esta eliminatoria al mejor de 5 triunfos por 2-1. Y este puede ser definitivo en caso de que Charlotte consiga la victoria. Segundo robo de balón y adentro también para Charlotte. La acaba de conseguir esa canasta Johnny Newman. Vamos a presentarles también a Ramón Fernández, que está junto a nosotros para comentar este partido. Y ya vemos como Ramón, como Chris Ford ha tenido que pedir tiempo muerto, porque la salida de Charlotte entromba con 2 robos de balón y 4-0 en el marcador. Sí, buenas noches, Enrique, ¿qué tal? Efectivamente, salida, como tú dices bien, en tromba de los Charlotte Hornets, con esas 2 fáciles canastas tras robos de balón conseguidas por Kendall Gill y Johnny Newman. Y bueno, los 2 quintetos de ambos equipos, más o menos los previstos por parte de Charlotte. Maxi Box, Tyron Box, este hombre que estamos viendo ahora mismo en pantalla, en la posición de 1. Johnny Newman como escolta y Kendall Gill, bueno, indistintamente escolta y alero. Y por dentro Larry Johnson y Alonso Mourning, 2 hombres muy jóvenes, mientras que por parte de los Celtics en el backcourt tenemos a Dee Brown y a Sherman Douglas, como alero a Kevin Gamble, y por dentro al Abdel Nabi y el veteranísimo que todos conocen, Robert Paris. Y que acaba de conseguir además los 2 primeros puntos para los Celtics. Por tanto domina Charlotte por 4-2. Ahí está Alonso Mourning, jugador importantísimo para Charlotte, luchando ahí con Paris. Mueve por el exterior ahora Bogues. La pelota todavía en poder de Charlotte. Ahí estaba Gill. Continúa Gill, se está agotando el tiempo de posesión. Allá va el lanzamiento adentro. Charlotte, que ha salido muy concentrado en este partido. Puede ser algo histórico, meterse en la segunda ronda. 2-1 domina en este parcial de los playoffs. En esta primera ronda había llegado como 6º equipo. Boston Celtics como 3º. Dentro de la división o de la conferencia mejor dicho. Sí, los Celtics habían sido en el Atlántico segundos, detrás de Nueva York, mientras que Charlotte había quedado tercero en la Central Division, por detrás de Chicago y Cleveland. Y se trataba, digamos, de un duelo entre un equipo emergente, como eran estos Charlotte Hornets, que habían ingresado en el año 88, su primera temporada fue la 88-89, obviamente, en la liga, frente al equipo de la gran tradición de los 16 anillos, pero que no ganaba el título desde la temporada 85-86. Por tanto, era un duelo entre 2 situaciones muy opuestas, el venido a menos y el que trataba de emerger como una fuerza novedosa en la liga, gracias sobre todo a su joven dúo interior formado por este hombre, el rookie esta temporada 92-93, Alonso Mourning, que había sido elegido con el número 2 en el draft del verano del 92, mientras que en el verano anterior los Charlotte Hornets habían podido escoger al número 1 del draft, Larry Johnson, que aunque en sus últimos años en Nueva York ha jugado fundamentalmente como 3, aquí actuaba exactamente igual que lo hacía en la Universidad de Nevada de Las Vegas, como power forward, como 4, formando pareja con Mourning. Con Mourning, que ha conseguido uno de sus 2 lanzamientos desde la línea de los tiros libres. Sigue dominando Charlotte en el marcador. Ahí tenemos a Dee Brown manejando la pelota ahora para los Celtics, con un tiempo de posesión que también está llegando a su fin. Tercera pérdida de balón para los Celtics en apenas minuto y medio de partido. Y eso desde luego debe ser una situación ciertamente preocupante para un equipo que necesita la victoria, ya que si no se marcha a casa. Sí, y eso que prácticamente están jugando con 2 bases como son Dee Brown y Sherman Douglas. Son numerosas pérdidas de balón, excesivas para el poco tiempo que llevamos, y en teoría con un equipo que cuenta ahí con 2 buenos manejadores. Mourning, que ha conseguido ahora la canasta, la primera que logra, 3 puntos ya en su haber. Dee Brown sacando hacia el exterior, movía por el perímetro el conjunto de los Celtics, y ha llegado ese lanzamiento de Gamble, con el que consiguen reducir la diferencia, la desventaja en el marcador. En ataque ya maneja la pelota Newman con Bogues. Ahí recibe Mourning. Alonso Mourning, que intenta el lanzamiento, balón al hierro. Abdel Nabi, que consigue atrapar esa pelota y la juega ya en ataque Sherman Douglas. El lanzamiento de Gamble y adentro con ese triple. Buena la reacción que está teniendo Celtic, sobre todo con ese lanzamiento exterior.
Los espectadores echarán, perdona Enrique, en falta a el que era la gran figura en estos momentos de los Boston Celtics, Reggie Lewis. No recuerdo exactamente si aquellos problemas de corazón que desgraciadamente acabaron con su vida pues pocos meses después de este partido, en julio del 93, ya como le habían dado un aviso en un partido de playoff, no recuerdo si de esta temporada o de la temporada anterior, no sé si eso podía tener algo que ver con su ausencia en el quinteto inicial o simplemente que Chris Ford había decidido de momento reservarle en el banquillo. Veremos a ver si debemos actuar o no a Reggie Lewis. Reggie Lewis, que por otra parte era el jugador que había promediado más puntos a lo largo de esa temporada para su equipo, por encima de los 20 puntos por encuentro. Ahí está Abdelnaby, que no consigue anotar cuando tenía casi ganada ya la posición dentro de la zona. Eso sí, ha metido la mano para evitar ahora el contragolpe, porque había salido como una auténtica exhalación. Ahí Tyrone Box. Vemos repetido ese bloqueo de Alonso Mourning. La continuación, el pase de Gill y el empujón también de Mourning para abrirse hueco antes de lanzar a canasta. Ya con la pelota de nuevo el equipo de Charlotte, cuando hay una nueva falta personal ahora de Dee Brown, el dorsal número 7 de los Celtics. Un hombre que no olvidemos, Dee Brown, fue capaz de ganar un concurso de mates, a pesar de jugar como base y de su relativamente escasa estatura. En una época en la que varios jugadores bastante bajitos, el anterior o el precedente más claro fue Squid Webb, aquel mítico jugador de los Atlanta Hawks, entonces el más bajito de la liga, hasta que llegó este otro que estamos viendo hoy, Enrique, en el encuentro, Maxi Box, Tyrone Box, todo el mundo se acuerda de él, el número 1, y en ambos sentidos, no solo porque lo lleva en la camiseta, sino porque también juega como point guard titular de estos Hornets de Charlotte, y al que mucha gente en España recuerda por ese legendario marcaje a Drazen Petrovic en el Mundial de España, mundial en del el 86. que, efectivamente, en el que Estados Unidos se proclamó campeón. Bueno, pues con la pelota de nuevo Charlotte. No había conseguido atajar ese rebote Robert Paris después del error en el lanzamiento de Tyrone Box. Ahí tenemos a Larry Johnson, la otra estrella de Charlotte. Vaya reverso ante Abdelnaby. Ha conseguido una canasta complicadísima. Charlotte, que sigue mandando en este primer cuarto del partido. Y los Celtics, que de momento tienen dificultades para meter la pelota dentro. Ahí está Game Ball que continúa votando. Game Ball, balón picado ahora para Sherman Douglas. Termina recibiendo la falta personal. Ahí tenemos el marcador 11-9 para Charlotte en este primer cuarto. Y el partido que, bueno, relativamente estaba igualado, aunque Charlotte siempre ha llevado la iniciativa. Sí, digamos que se trata de un duelo no solo entre un equipo, entre comillas, viejo, me refiero por su solera, sus 16 anillos, etcétera, etcétera, y por, digamos, la etapa de decadencia que estaba, decadencia entre comillas, pero evidentemente comparada con sus años de esplendor que estaba viviendo, y un equipo joven con unos años solo de existencia en la NBA, sino que además se trataba de un choque entre una escuadra como eran los Charlotte, eminentemente ofensiva. Creo recordar que era, después de Phoenix, el segundo equipo que más puntos anotaba en la liga este año. En la fase regular me parece que un promedio en torno a los 110 puntos por encuentro. En cambio, los Celtics eran un equipo mejor defensivamente hablando. No encajaba excesivo número de puntos. Bueno, 102, ahora podrían parecer muchos, pero es que sí, pero antes, salvo 3 equipos, todos esta temporada pasaron de los 100 puntos de media. Y digamos que estaba pues el séptimo o el octavo, defensivamente hablando, Boston, es decir, entre los equipos que menos puntos encajaba. Todo lo contrario, Charlotte, que encajaba bastantes puntos, digamos que era el cuarto por la cola en ese sentido. Es decir, un equipo defensivo, los Celtics, y otro con un gran ataque, como eran estos Charlotte Hornets, liderados por este hombre, Alonso Mourning, y su compañero de juego interior, Larry Johnson, que número 2 y número 1 del draft respectivamente en el 92 y en el 91. Qué bonita la jugada que hemos visto, con qué fluidez y velocidad había circulado la pelota en el conjunto de Charlotte. Terminó Alonso Mourning anotando y sacándole una nueva falta personal a Robert Paris. Un Alonso Mourning que está haciendo daño tanto en el aro rival
como en su propia zona, donde está intimidando de forma determinante de momento a los jugadores de los Celtics con 2 tapones consecutivos, aunque bien es cierto, en la última acción en la que había taponado un lanzamiento de Douglas, Robert Parrish había conseguido la canasta. Pero Mourning de momento asumiendo el protagonismo en un partido ciertamente importante para su equipo. También duelo generacional entre los centers. Robert Parrish en su penúltima temporada como Celtic, Alonso Mourning en su año de debut. Vaya pérdida de la pelota ahora de los Celtics, que aprovecha Vaughs, que ha salido rapidísimo al contragolpe. Él siempre ha sido un base eléctrico muy rápido y lo normal es que estos Hornets aprovechen su velocidad. Llevaba desde el principio en la franquicia, él y Del Curry, que me imagino estará en el banquillo, son los 2 únicos supervivientes en Charlotte con respecto a la primera temporada del equipo en la liga. Se lamenta ahora Mourning porque no ha podido evitar esa falta personal. Se frenó muy bien Sherman Douglas, esperando que se le echara encima el pívot de Charlotte. Y ahí tenemos al otro histórico que quedaba de ese mítico Celtics de Larry Bird y compañía. De Larry Bird, Dennis Johnson. Sus 2 compañeros de frontcourt, los 2 compañeros de Larry Bird en el frontcourt, Robert Parrish y Kevin McHale, continúan en el equipo. Robert Parrish, ya digo, esta era su penúltima campaña. De Kevin McHale exactamente no recuerdo, pero vemos que él parte como 6º hombre, recordando un poco sus primeros tiempos en los Celtics, donde él también llegó a ser el mejor 6º hombre de la liga, para poco después integrarse ya durante muchos años en el quinteto titular como power forward. Él en esta última etapa en el equipo de Massachusetts pues volvió a salir desde el banquillo. Ya no estaban Dennis Johnson ni Danny Ainge, ni tampoco Larry Bird. La gran figura del equipo entonces, Larry Bird en los años 80. Pero sí continuaban ahí McHale y Parrish en ese quinteto mágico de los Celtics que marcó toda una época. Vaya lanzamiento exterior ahora de Charlotte. Extraordinario también cuando recoge ahí Parrish el balón. Creo que ha salido el número 44 en el juego interior de los Hornets, Kenny Gattison. Y pérdida de la pelota, ahora no pudo anotar el conjunto de los Celtics. Salía votando Larry Johnson, ha jugado con Vaughs. Ese es Kenny Gattison. Ahí 44. tenemos a Kenny Gattison efectivamente ya en pista. Recibe de nuevo Johnson, se juega ese lanzamiento de 2, el balón al hierro, el rebote largo, lo captura finalmente Game Ball. Es curiosa la evolución de Larry Johnson. Él era un hombre de no excesiva estatura, poco más de 2 metros, a las órdenes de Jerry Tarkanian en la Universidad de Nevada de Las Vegas, fue una auténtica estrella. Empezó jugando claramente como 4 aquí en Charlotte en la liga. La temporada anterior había sido elegido Rookie del Año y luego ya le hemos conocido en Nueva York, habiendo evolucionado a esa posición de 3-4, jugando fundamentalmente de cara al aro y sin llegar a convertirse ni mucho menos en un tirador, pero sí que de vez en cuando podía encestar triples incluso en momentos decisivos. Qué bien Gill para recuperar esa pelota, buscó la asistencia hacia Larry Johnson, pero recuperó ahí Douglas. Salía Dee Brown, juega con McHale, de nuevo Brown que remonta desde la línea de fondo, levanta ese balón y de nuevo Parrish, que lo está rebañando todo. Bien es cierto que está aprovechando esas segundas opciones de manera importantísima para su equipo. Vaughs haciendo malabarismos desde el suelo, ese lanzamiento final de Gill demasiado pasado. Hemos visto en el ataque anterior de los Celtics a este hombre que de nuevo, por segunda vez, vemos que pese a su no excesiva estatura, no tiene ningún miedo en penetrar hacia canasta, en buscar con decisión el aro. Recordemos, insistimos, campeón un año del concurso de mates en el All-Star Weekend. Y es un base, Dee Brown, más anotador que pasador. Su compañero de backcourt, curiosamente, Sherman Douglas, aunque haga las veces de escolta, es un hombre que, por ejemplo, en esta temporada, habiendo jugado, no sé si por diversos problemas físicos, algunos partidos menos que Dee Brown, sí que promediaba en cambio más asistencias que este. Era un hombre mejor pasador que Dee Brown, Sherman Douglas. Hemos visto ahí a Larry Johnson demostrarnos qué poderío físico tenía. Con esa canasta aro pasado había llegado a tocar de manera irregular Parrish, y 2 arriba de nuevo Charlotte, el marcador bastante igualado. Con ese 18-16 para el conjunto dirigido por Alan Bristow. Ahí estamos ya en juego de nuevo con Dee Brown, defendido por Larry Johnson. Continúa Brown en lanzamiento punteado. McHale, que había recogido el rebote, finalmente se lo quedó Johnson. Sale con velocidad Vaughs. El magnífico pase por atrás
Vaya para ritmo que terminara que Gettison. impone al juego de los Hornets Maxi Box, el pase por detrás de la espalda increíble. 10 años estuvo en estos Hornets Tyron Box. McHale no anota la primera, sí a la segunda. Sacó rápido ya Johnson, corre Box, el balón hacia un Gettison ahora completamente cerrado por toda la defensa de los Celtics y ha terminado por perder esa pelota. La posesión Charlotte, ahí tenemos. No había sido Gettison, habíamos dicho que había anotado Gettison, no, Larry Johnson. En esa acción magnífica del base de Charlotte cuando hay más cambios, y ahí tenemos a Sidney Green entrando a pista. Sidney Green, un hombre que había llegado de San Antonio, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria. 60 Box. Sí, había llegado Sidney Green con la temporada ya no solo comenzada, sino muy avanzada, y a cambio de J.R. Reed, ese pívot joven. También vemos Kim Mr. X, Xavier McDaniel, uno de los pocos jugadores que en la NCAA ha sido máximo anotador y máximo reboteador de la liga en el mismo año, y gran figura en su momento de los Seattle Supersonics, ahora digamos en una etapa posterior de su carrera aquí con los Celtics, no tan brillante como fue su trayectoria en Seattle. Ahí está Gettison, que bien ha visto a Larry Johnson, que la metió hacia abajo y celebra de manera espectacular. Un poco excesivo esa canasta. Excesivo Larry Johnson. Larry Johnson, que ese gesto que le hemos visto ahí de boxeador no es extraño, porque creo que él, de más joven, durante 4 o 5 años, practicó el boxeo amateur. Bueno, pues tanta energía había gastado, pero vamos, que en celebrar esa canasta. Un poco excesiva, sí. la celebración, un poco casi irrespetuosa. Después ha llegado tarde ahí a intentar taponar el lanzamiento de Game Ball. Ahora Gettison, aro pasado, consigue también sumar 2 puntos ahora para Charlotte, cuando juega T. Brown para los Celtics. Ese jugador ya veterano aquí, bueno, veterano, 6-7 años en la liga, desde que se graduó en el 86 en Old Dominion, y a la pivot que acabaría yéndose de los Hornets en el 95 por mor del draft de expansión, y en ese draft de expansión aterrizó en Vancouver. Canasta de Gill y la falta de Game Ball. Vaya look más distinto Kendall Gill con respecto al que a comienzo de esta temporada, la que estamos viviendo en estos momentos, le hemos visto con ese pelo, digamos, con trenzas, pelo largo que lleva en Minnesota. Él juega actualmente en los Timberwolves. Pues ha conseguido sacar además la falta Game Ball después de lograr la canasta, y ahora también el adicional. Ha sido 3 puntos para los Charlotte cuando juega ya T. Brown. Siempre la iniciativa en el marcador para el conjunto de los Hornets. Ahí están jugando Game Ball, está pidiendo la pelota McHale, se gira, el balón que se quedó corto, y el rebote finalmente ha sido para Sidney Green. Y Kevin McHale, que a mí me da la impresión, él nunca ha sido un jugador atlético. Al revés, tuvo de niño no sé si una poliomielitis, tuvo que sobreponerse a diversas dificultades físicas, y luego hizo una carrera muy meritoria, pero yo le veo un poco mayor, si me permite la expresión. Ha habido un par de jugadas ahí en las que le he notado lento, y como es lógico por otra parte, le pesaran ya los años. El lanzamiento exterior a falta de 10 segundos para terminar este primer cuarto, con éxito para los Celtics en ese triple de Game Ball. Cuando ahora se agota el tiempo, se levanta finalmente el jugador de Charlotte. Termina, no obstante, este primer cuarto con esos 8 puntos de ventaja para el conjunto local, 31-23. Un buen resultado tras estos 12 primeros minutos de juego. Hemos visto ahí una estadística comparativa. Lo más llamativo eran los 3 tapones que había puesto Charlotte por ninguno de los Celtics. Y los 3 de Mourning. Lógico, porque estaba sin duda en el top 5 de taponadores, el cuarto o el quinto mejor de la liga, Alonzo Mourning. Y bueno, el hombre de la muñeca mágica, Del Curry. Pues Del Curry, que acaba de conseguir esos 2 primeros puntos del segundo cuarto. De nuevo empieza anotando Charlotte. Ahí está T. Brown, que está llevando siempre la iniciativa del juego para los Celtics.
Abdelnaby, que no consigue anotar, de momento no está teniendo un buen partido. No puede con su par. Ahora están Green y Larry Johnson y Gattison como hombres fuertes, perdón. Ahí de Charlotte. Sí, ahora sí que juega como 3, yo creo, Larry Johnson. Algo que no es habitual, él suele ser el 4 junto a Alonso Mourning. Y falta de Dee Brown. Y como base en los Hornets está Tony Bennett, ese número 25. Un hombre que se formó en una universidad no muy conocida, Wisconsin Green Bay, que era rookie en esta temporada. Lo habían elegido en el draft con el número 35 y que estaría un total de 3 temporadas, 3 campañas en Charlotte. A punto de perder la pelota ahora del Curry. Ha conseguido jugar Bennett hacia Johnson. Johnson que abre hacia el exterior. Remontaba ahí Charlotte por mediación de Tony Bennett. Y la acción que termina con balón para los Celtics. Ahí tenemos a Gattison. Estamos viendo crespones de luto, crespones negros en los jugadores de los Celtics. Sí, pero no tiene que ver, yo creo, con Reggie Lewis, porque Reggie Lewis falleció en julio del 93. Lo que sí creo es que puede que no esté jugando, porque él tuvo un colapso en un partido de playoff. Puede que fuera en uno, yo esto no lo recuerdo bien, en un encuentro anterior de esta misma serie. Recordemos que esto es la primera ronda y que por eso no esté jugando. Luego podemos hablar del caso Reggie Lewis, que fue bastante polémico. Segunda desgracia, recordemos que años antes también el fallecimiento de Len Bias. Y no había manera de que se reconstruyeran estos Celtics o que volvieran a recuperar el esplendor de antaño, en parte por esas desgracias. Gattison que consigue anotar ahora apoyándose en tabla, y lo importante es que Charlotte está funcionando con jugadores que han salido del banquillo. Está funcionando ahora mismo sin Alonso Mourning y con una aparición, bueno, relativamente marginal o testimonial de Larry Johnson. No está asumiendo tampoco demasiado protagonismo, se está repartiendo mucho el juego ofensivo en el equipo de Charlotte, y eso es importantísimo porque el cuadro está llevando un magnífico ritmo de partido. Cómo ha machacado ahora Gattison después de esa acción, la asistencia de Del Curry, y Charlotte dando una sensacional imagen e impresión. Bueno, están todos locos ahí disfrutando con su equipo porque están ciertamente dominando a los Boston Celtics. Gattison, digamos que era el tercer hombre interior, un buen jugador y con un papel más importante que el recién llegado, bueno, llevaba ya por 2-3 meses, Sidney Green, proveniente de los San Antonio Spurs, ese ala pivot que era bastante veterano, Sidney Green, por entonces. Ahí está Tyrone Box, que busca el lanzamiento, se quedó corto, el rebote para Del Curry, a la media vuelta intentó anotar, Abdelnaby que se hace con el rebote, juega ya McDaniel, el balón larguísimo ahora hacia Rick Fox, que ha salido a pista, tampoco puede anotar, corre Box. 3 calles ahí en Charlotte, se frena Sidney Green, de nuevo para Box, ahí está Wingate, que lleva ya unos cuantos minutos ya en pista. Tyrone Box, balón hacia Green, dobla hacia Wingate, y vamos a ver lo que han indicado ahí los colegiados. Me parece que falta de Fox. Sí, el backcourt en los Celtics lo formaban ahora Sherman Douglas, que ha dejado la posición de escolta para ser ahora el base. El escolta es Rick Fox, este hombre que todos conocemos ya desde hace un tiempo en los Lakers, el marido de la famosa Vanessa Williams, el canadiense que vivió también de niño en las Bahamas, y uno de los jugadores de carrera más sólida en los últimos tiempos en la liga. No en vano ha sido artífice junto a Kobe, Shaquille y compañía de los 3 anillos que los Lakers han obtenido en estas 3 últimas temporadas. Bueno, pues ahí ya tenemos a Del Curry, que está a punto de perder la pelota, la recuperó, no hubo campo atrás, bota ya Larry Johnson y juega con Mourning de nuevo en pista. Ahí está Alonso Mourning con ese lanzamiento exterior, no anotó, pero Larry Johnson ha rebañado esa pelota para que después de apoyarse en tabla consiguiera esos 2 puntos para Charlotte, un Charlotte que está dominando en casi todas las facetas a su rival en el día de hoy, y de ahí que esté por delante en el marcador.
El lanzamiento es de McDaniel. Acierta ahora en ese lanzamiento exterior. McDaniel, un hombre que como Larry Johnson puede jugar tanto de 3 como de 4. Son 10 puntos de ventaja para los Hornets, que mueven ahora la pelota por el perímetro. Ahí está Wingate con Tyron Box. Tyron Box que esperó hasta que Wingate llegara de nuevo a esa zona. Se agota ahora el tiempo de posesión. Lanzamiento de Del Curry, casi cayéndose, perdiendo el equilibrio. Rapidísimo al contragolpe McDaniel que consigue levantar esa pelota. Su segundo esfuerzo ha conseguido lograr esos 2 puntos. Aunque puede jugar de power forward, lo está haciendo como 3. Es el caso contrario de Larry Johnson, que tiende más a jugar como 4. De hecho, estaba teniendo dificultades para seguir. Vemos ahí. Se ha enfadado McDaniels porque... Precisamente el roce de McDaniel con Larry Johnson. Sí, hablando de los Reyes de Roma. No, decía que tenía dificultades para seguir en defensa a un hombre mucho más liviano y más de mayor movilidad, como era Del Curry. Rick Fox también bastante enfadado. Y Chris Ford y el resto del staff técnico de los Celtics ha tenido que salir a mediar. Sí, es que se había desentendido totalmente de la pelota y Larry Johnson, lo vamos a ver. Estaba McDaniel con Curry, pero es Johnson el que golpea. Ha soltado el brazo. Sí. Entre pecho y brazo, pero... Mira qué joven Rick Fox. Ahí lo tenemos. Que se había enfadado amargamente, pues, de la actitud de un Larry Johnson que ahí ha perdido un poquito los nervios en esa última jugada. Había empezado McDaniel con Del Curry y terminó toda esta trifulca Larry Johnson. Rick Fox era un jugador de segundo año en la liga y que se había formado en North Carolina, otro más de la factoría de Dean Smith. Bueno, pues esto no es excesivamente bueno para Charlotte, que no debe meterse en este tipo de asuntos, sobre todo cuando tiene el partido a favor, lo domina por 10 puntos de ventaja. Y actitudes como la de Larry Johnson lo único que pueden provocar es que su equipo pierda fluidez, ese excelente comportamiento que estaba teniendo hasta ahora. Sí, digamos que ya ha tenido 2 ramalazos de recordar su vieja afición al boxeo. Primero con la celebración de hace unos minutos, donde claramente ha dado puñetazos al aire tras una canasta, expresando su alegría, y ahora con, evidentemente no ha sido un puñetazo, solo faltaba, pero ese brazo o ese manotazo que ha soltado, en lugar de hacer normalmente el bloqueo, ese manotazo que le ha soltado a este hombre, a Xavier McDaniel. La soledad del tirador, de momento McDaniel, que no ha anotado en ese primer lanzamiento, y en el segundo tampoco. El público pendiente de esos lanzamientos de McDaniel, y el jugador de los Celtics que no ha podido finalmente anotar. No obstante, todavía la pelota para el conjunto de Chris Ford. Ha sido Fox el que puso la pelota en juego hacia Sherman Douglas, ahí ejerciendo como base del equipo en estos últimos minutos. Douglas que metió hacia McDaniel que se revolvió en 2 ocasiones, pero excelente también en defensa. Jugar, aunque ha estado ahí acertado Gill en defensa, McDaniel se siente muy cómodo recibiendo ahí en el poste y buscando una posición cercana al aro en esa dualidad entre 3 y 4 que puede desempeñar. Juega Douglas presionado ahí por Box, consigue levantarse, se quedó corto ese lanzamiento, pero con... Vaya suerte que han tenido ahí los Celtics. Porque Fox ha llegado a meter la mano para conseguir esos 2 puntos en última instancia. Larry Johnson con Abdelnaby, falta de este último. Cuando arranca Johnson con esa fortaleza física, es difícil frenarle ya. Efectivamente. Va a tener 2 lanzamientos además Johnson. Ahí vemos cómo utilizaba los brazos Abdelnaby. Es mucho más veloz que Abdelnaby, el pívot de la Universidad de Duke, que entró en la liga un año antes que este hombre, que Larry Johnson. Y la verdad es que Abdelnaby no estuvo mucho en los Celtics, un par de años. En esta temporada creo que estaba en los 8 puntos más o menos, 5 rebotes de media por partido. Esta que fue su temporada de debut. En los Celtics, quiero decir, evidentemente, la liga debutó en el año 90. Ha anotado sus 2 tiros Larry Johnson, presiona ahora en toda cancha Charlotte. Ahí tenemos a Box como dificulta las acciones de Sherman Douglas, incluso Paris ha podido cometer ahí falta en el bloqueo.
Continúa Douglas. Gran defensor Tyrone Box. Fox se levanta, se queda corto ese lanzamiento, el rebote para Mourning, le dejó la pelota ya a Tyrone Box, corre mucho Charlotte, el balón extraordinario de Box hacia Mourning y la falta personal. Mourning como tráiler, bueno, en realidad como tráiler adelantado porque iba casi por delante del base. Ahí tenemos 16 puntos. La media de Robert Parrish en su trayectoria, sus muchos años en los Boston Celtics. 14 temporadas en Boston. 2 tiros libres para Alonso Mourning. Él todavía este año estaba en los 12 puntos de media, más o menos, y seguía cogiendo muchos rebotes. Él siempre ha sido un gran reboteador. 10 rebotes creo que cogía esta temporada de media. Y sobre todo brillaba en lo que a porcentaje de lanzamientos se refiere. Él en tiros de campo este año estaba en el 53%, aunque había tenido temporadas en las que llegaba hasta el 58 o incluso el 59. Es una pena esta pareja interior de Charlotte. Ahora, con años después, Larry Johnson se ha tenido que retirar, digamos, prematuramente. Bueno, él ya era un veterano, pero que le podían haber quedado años de baloncesto. Esos problemas, creo recordar, en la espalda. Y Alonso Mourning pues está pendiente de un hilo. Por segunda vez ha recaído en sus problemas renales. Está en la lista de lesionados de los Miami Heat y no está muy claro su futuro. No es seguro que pueda volver al baloncesto. Vamos a ver qué ocurre con Mourning. Que bien ha cortado ahora Douglas, pero recibió el tapón, no consigue anotar y pierde la pelota Fox. El contragolpe para Gill, que la mete hacia abajo, y Charlotte, que con una defensa muy agresiva, sí, corre muchísimo el equipo. Salen al contragolpe siempre que pueden con un Tyrone Box que lo ve todo con muchísima facilidad. Un juego muy alegre. Otro robo, Ramón, otro robo de Gill. Y ahora, bueno, Sherman Douglas ha ido a por todas y Gill, al que tiene que frenar Box. Incluso Johnson, su propio compañero. Ahora Larry Johnson en la otra faceta. El encuentro en los últimos minutos. Antes el roce entre Larry Johnson y Xavier McDaniel, con más bien, digamos, culpas de Larry Johnson, que ahora ejerce de pacificador y tiene que separar a su compañero Kendall Gill, que se ha enfadado muy mucho por esta entrada de Sherman Douglas. Sí, digo entrada casi en términos futbolísticos, porque no se han dado con muchos miramientos Douglas. Está mucho más metido en el partido Charlotte, incluso hay un sobreexcitamiento que quizá ahí no le pueda venir bien al partido y a sus intereses. Estamos hablando de está los claro que va a ser lo que comentábamos de Reggie Lewis, que no tiene pinta de que vaya a jugar este partido, que probablemente era eso, el colapso ese que le había desaconsejado su presencia en las canchas. Lo que le ocurrió a Reggie Lewis es que, bueno, hubo un auténtico, digamos, casi consejo de ancianos. 12 prestigiosos médicos se reunieron tras ese colapso en un partido de playoff, probablemente de esta serie, y casi le desaconsejaron que continuara con la práctica del baloncesto. Apuntaron que podía deberse a una arritmia cardíaca realmente maligna, o digamos que le podría traer consecuencias funestas. Él, en cambio, no se dio por vencido, quería seguir jugando a toda costa. Consultó a otro especialista, no recuerdo ahora su nombre, creo que el doctor se llamaba Gilbert Max, y este pues más o menos le dio el ok, le dio el visto bueno para poder practicar o seguir la práctica del baloncesto. Todo el mundo sabe el desenlace. En este verano del 93, al acabar esta temporada, practicando en un gimnasio de Massachusetts, pues no recuerdo si él solo o con varios amigos. El caso es que el colapso esta vez fue definitivo y la familia luego demandó al médico en cuestión, al médico que había dado el visto bueno para que él continuara con la práctica del baloncesto. También meses después se llegó a rumorear pues algo relacionado con la cocaína, algo que yo creo que no era así, nada que ver con el caso de Len Bias. El caso es que quedó un poco oscura la muerte o el porqué de ese fallecimiento de Reggie Lewis, un hombre que después de un primer año en la liga llevaba ya 6-7 años en los Boston Celtics. Un primer año, digo, no muy brillante. Desde su segundo año él se convirtió en una superestrella, no evidentemente del nivel de Larry Bird, pero sí un hombre que estaba siempre entre los 18 y 20 puntos de media por partido en cada una de sus bastantes temporadas que jugó en estos Celtics.
Bueno, pues a menos de 3 minutos para llegar al descanso, la diferencia de Charlotte ya está en 15 y la situación para los Celtics complicadísima. Ahí está Game Ball, que sacaba ese balón hacia McHale, pero se lo tiró casi a la altura de los tobillos. Este jugó de nuevo hacia Fox, no conseguía anotar, se levantaba Paris y ahora sí. Robert Paris consigue esos 2 puntos para Boston, reduce esa desventaja ahora a los 13 puntos, 53-40, pero sigue dominando claramente en el partido. Vamos a ver si aprieta Boston en defensa, una de sus mejores cualidades, el aspecto defensivo. Y van a remontar, que ya son 15 puntos de diferencia a favor de Charlotte. Vuelve a su máxima diferencia Charlotte, 55-40 en el marcador. Sherman Douglas con la pelota. Ahora jugaba con McDaniel. Le está pidiendo McHale, pero en una situación muy delicada ahí, defendido por Larry Johnson. McHale, que se ve obligado a sacar ese balón hacia Fox. El lanzamiento es de 2, balón al hierro, rebote para Mourning y a correr. Ahí está Fox. Contra uno de Charlotte, allá McHale. Larry Johnson. Ahora llegó tarde en el corte el jugador de Charlotte. McDaniel, que recibe ese tapón de Larry Johnson, pero tiene la capacidad para una fuerza terminar. De la naturaleza siempre ha sido saber McDaniel. Terminó machacando con su mano izquierda McDaniel. Ahí tenemos a Box. Ahora un poquito de calma en el juego de los Hornets. Wingate. Intenta salir Gill ahí de la pegajosa defensa de Fox. Recibe Larry Johnson, se la juega Larry Johnson adentro. Está teniendo unos últimos minutos extraordinarios Johnson. Y de momento la fluidez ofensiva y el acierto en los tiros de... Tanto Mourning como Larry Johnson, los dos demostrando su buena mano, anotando primero uno y luego el otro desde 4 o 5 metros. Buena la canasta ahora de McHale. De nuevo salía velocísimo ahí Gill. Le metió la mano a Fox. No obstante, la pelota todavía en poder de Charlotte. Estamos en el último minuto. Un hombre fundamental para el juego de estos Hornets, Maxi Box. Hemos visto que Tony Bennett apenas ha jugado. Bueno, también es verdad que él era rookie, pero era el segundo base del equipo. Ha saltado a cancha solo unos minutos y el que lleva todo el peso como base del juego y la clave para este ritmo muy acelerado en el mejor de los sentidos de los Hornets es el hombre que ahora mismo bota el balón. Ahí le tenemos a Maxi Box. Amagaba el lanzamiento, optó por la penetración ahí ante Sherman Douglas, pero Box le arrebata la pelota a Robert Paris. En este tipo de detalles se está comprobando cómo Charlotte está mucho más metido en el partido. 1.59 mide Tyron Box. Lanzamiento de 2 de Box adentro. Ese robo de balón ha terminado por convertirse en 2 nuevos puntos para Charlotte a menos ya de 15 segundos. Es el jugador más bajo en la historia de la NBA, Tyron Box, el hombre formado en Wake Forest. Bota Douglas, balón hacia McHale. McHale que amaga, se levanta McHale adentro a 4 segundos 2 décimas. Box, campo atrás. Eso era campo atrás, aunque finalmente... Bueno, si meten esa ya... No ha terminado en canasta esa última acción. Bueno, pues hacemos una breve pausa y volvemos en un momento. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes en este partido que se disputó el 5 de mayo de 1993. Estamos en los playoffs, primera ronda, partido entre los Celtics y los Hornets. Es el cuarto encuentro de esta primera ronda de los playoffs. Dominan los Hornets 2-1, como pueden apreciar y ver en ese rótulo. Y si Charlotte consigue la victoria en este partido, se clasificará ya para las semifinales de conferencia. Y de momento, después de los 2 primeros cuartos, estamos viendo al equipo dirigido por Alan Bristow pues dominar claramente, ya no solo en el marcador, sino también en el juego. Muy superior a los hombres de ese entrenador que hemos visto ahí a pie de cancha, Chris Ford, antiguo jugador, por cierto, de los Celtics, de finales de los años 70 a principios de los 80, fue campeón en la 80-81, aquella final contra Houston, en la que el MVP fue Cedric Maxwell, y un hombre que ha sido varios años ayudante de Casey Jones, el entrenador de los legendarios Celtics de los años 80, y que al igual que primero le sucedió otros ayudantes, Jimmy Rogers a Casey Jones, que estuvo un par de años, después a Rogers le sucedió Chris Ford. En total
Del 90 al 95 estuvo en Boston como primer entrenador. Ha conseguido anotar ahora el equipo de los Hornets por mediación de Larry Johnson. Abdelnaby, que no puede recoger ese balón dentro de la zona de Charlotte. Sale Tyrone Box de nuevo con velocidad. Recibe el tapón ahora de Robert Paris. Ya podrá Robert Paris. Dee Brown ahora para Douglas. Douglas, que ha cometido dobles. Ha visto una mano tremenda delante de él. Era la de Alonso Mourning. Sí, cuando ha querido jugar hacia afuera ya había pisado otra vez el parquet de la pista de Charlotte. Se les ve bastante confusos a estos Celtics. Probablemente influya mucho la ausencia de su gran capitán, de Reggie Lewis, en esas circunstancias especiales. Y yo creo que solo les queda apelar a la defensa. En eso son superiores a los Hornets. Y quizás sea la única forma de remontar, porque en ataque no se les ve muy lúcidos. Ahora ha perdido la pelota Johnny Newman. Cuando juega ya Dee Brown. Newman, que llegó de los New York Knicks como agente libre, un gran tirador, igual que Del Curry, especialistas los dos desde más allá de la línea de 3 puntos. Y McDaniel de nuevo. Es el primer cambio que efectúa Chris Ford en este inicio del tercer cuarto. McDaniel, que va a entrar a pista cuando Dee Brown va a tener la posibilidad de anotar desde la línea de los tiros libres. No sé si ha sido defensa ilegal o... Probablemente. Pues anotó Dee Brown ese lanzamiento y ahí tenemos el marcador 63-49, son 14. Sigue moviéndose Charlotte con una ventaja superior a los 10 puntos. Sherman Douglas ahora con la posesión de la pelota. Douglas, que ha jugado hacia Game Ball. Game Ball, doblaba el balón hacia Paris, que había perdido el equilibrio, saca hacia afuera, muy confuso el juego, la circulación de Boston Celtics. McDaniel, se agota el tiempo de posesión. McDaniel, que se tiene que trabajar esa jugada. Se levanta McDaniel, queda corto ese lanzamiento, rebote para Box. Y de nuevo, con velocidad, el equipo de Charlotte. Balón hacia Mourning, ahí es imparable. Muy espeso Boston en ataque, echan en falta el tiro exterior de Reggie Lewis. Hemos visto en el bloqueo y continuación como Gamble doblaba el pase a Robert Paris, pero este se hacía un lío, prácticamente se caía y con suerte ha conseguido mantener la posesión del balón, pero no acaban de ver las cosas claras estos Celtics. Ahí mucho mejor Xavier McDaniel encontrando solo debajo del aro a Robert Paris. Es ciertamente complicado, Ramón, que un equipo que contaba con un Reggie Lewis, que era el máximo anotador durante toda la campaña regular, no esté, evidentemente, para desatascar el juego ofensivo. Un Reggie Lewis era fundamental. De hecho, podría decirse, aunque estaban relativamente igualados, 48 victorias los Celtics, 44 en la fase regular los Hornets, que los favoritos eran pues, los Boston Celtics, con ese factor cancha a su favor. Lo que ocurrió es que en ese segundo partido celebrado en Boston, el primero lo habían ganado los Celtics, en ese segundo partido ya ganó Charlotte, el primero en esta cancha también lo había ganado Charlotte, 2-1 a su favor. Y bueno, los Celtics contra las cuerdas, y si conseguía el triunfo en este encuentro, Charlotte Hornets pues se clasificaba para segunda ronda. Ahí tenemos Larry Johnson. En esa temporada lideró la labor anotadora de su equipo con una media de más de 22 puntos por encuentro. Bueno, seguido muy de cerca por Alonso Mourning, era la parejita ahí en North Carolina. La falta de Alonso Mourning sobre Sherman Douglas, que había ganado ese rebote ofensivo. Pero tampoco los Celtics están demasiado acertados desde la línea de los tiros libres. Aplaude Chris Ford. Su equipo todavía... Bueno, es que Sherman Douglas no era buen tirador de tiros libres. Estaba esta temporada solo en un 56%. Que la verdad, para un hombre de perímetro, pues es un porcentaje muy bajo. Ahí está ya con la pelota Tyrone Box. Jugaba Gill.
La penetración con muchísimo acierto de Johnny Newman. Es que ni siquiera en el punto fuerte que es la defensa los Celtics se están dando la talla en este encuentro. Juega Dee Brown. Ahí está con el balón Dee Brown hacia Sherman Douglas. Robert Paris. Paris que intenta girarse ante Alonso Mourning. El lanzamiento al hierro. Rebote para Douglas. Tan característico el tiro. Muy bien ahí Robert Paris. Palmeando hacia abajo el balón. Previamente ha fallado el tiro con ese arco que le daba tan elevado. Ataques de apenas 3-4 segundos. Los de los Hornets. De nuevo la asistencia de Tyrone Box hacia Alonso Mourning, que han recibido falta personal y va a tener 2 tiros libres ahora. Vemos bastante más delgado que en sus últimos años en la liga, Alonso Mourning, con menos musculatura. El hombre formado en Georgetown, a las órdenes de John Thompson. Tiene un compañero en esta plantilla, David Wingate, que también años antes salió de la Universidad de Georgetown. Y uno de los mejores pivots en los últimos años en la liga, en una carrera más brillante que la de su compañero Larry Johnson, que empezó muy fuerte en estos primeros años, pero luego digamos que se convirtió en un jugador de ese segundo nivel, un buen jugador, muy buen jugador, pero no perteneciente al primer peldaño, al primer escalón de las superestrellas de la liga. Alonso Mourning sí, Alonso Mourning durante muchos años ha estado en dicho primer escalón. Falló su primer lanzamiento, no así el segundo. Nuevo punto, por tanto, para Charlotte. Cuando salía votando Douglas, ha encontrado ahí a McDaniel. McDaniel quiso jugar con game ball. Y de nuevo la defensa asfixiante en esta ocasión de Tyrone Box, que había conseguido recuperar la pelota. Newman después jugó con tanta velocidad hacia Larry Johnson que el pase no fue todo lo preciso que hubiese deseado el jugador de Charlotte. Pero de nuevo otro ataque de apenas 3 segundos. El que efectuó el equipo de Alan Bristow. Juega ahora Dee Brown. Buen balón picado para McDaniel, que se encuentra el tapón de Mourning. Se podría pensar que con la diferencia que llevan en el marcador... Es escandaloso el juego de Charlotte. Sí, ellos en ningún momento digo que se podría pensar que con esa diferencia pues tender a hacer posesiones más largas, a dejar que pase el tiempo de alguna manera, pero ellos no renuncian a su ideario, están corriendo insistentemente. Y les está saliendo bien. No sé por dónde va a pasar una posible reacción de los Boston Celtics, porque son ya 18 puntos arriba para Charlotte. Y bueno, ellos fieles a sí mismos. Es que todo comienza, perdona Ramón, en una defensa extraordinaria. Sí, están defendiendo bastante mejor de lo habitual. Recordemos que ellos encajaban, pues era prácticamente el cuarto equipo que más puntos encajaba en la liga. Solo encajaban más puntos que los Hornets. Dallas con 114, Sacramento con 111, Golden State 111 casi también, y 110,4 los Hornets. Se están superando en esta serie, o al menos en este partido, los Hornets en defensa. Gran capacidad para el robo están demostrando hoy, algo que no habían mostrado excesivamente durante la fase regular. Y bueno, pues ahí están esos 18 puntos, cuando de nuevo una segunda opción que consigue ganar para su equipo. Robert Paris ha anotado el pívot de los Celtics, baja la diferencia a los 16, pero de momento no se puede decir que Charlotte esté especulando con este marcador. Corre y corre en este partido. Falta personal ahora de McDaniel sobre Mourning. No ha pisado ahí Xavier McDaniel a su debido tiempo la línea de fondo, y bueno, falta a favor de los Hornets. Ahí está Box, defendido por Dee Brown. Box, que era uno de los mejores pasadores de la liga en esta temporada 92-93. Él estaba en el top 10 de asistencias, parece que con una media de... pues ahora mismo... Ahí está Box. Gill, se agota el tiempo, lanzó Gill desde el exterior, lucha el propio Box por ese rebote, se lo quita nada más y nada menos que a McDaniel, y vuelta a empezar para los Hornets. Pues Maxi Box promediaba 8,8 asistencias de media por partido. Y está haciendo un partido soberbio, extraordinario. Ahí está Gill. Pues mira, los mejores que él en cuanto a asistencias se refiere, pues estaba John Stockton, como no, el líder, con 12 por partido.
Tim Hardaway, Scott Skiles y Mark Jackson. El quinto era Maxi Box. Estuvo a punto de cometer pasos ahí McDaniel, consiguió frenarse, se levantó y anotó 4 puntos consecutivos ahora de los Celtics. Cuando juega de nuevo Charlotte, ahí está Mourning, que entra por el centro de la zona, dividiendo esa defensa de los Celtics. Ha conseguido anotar y además sacarle la falta personal a Paris. Una faceta no muy conocida de Alonso Mourning, con dribbling, afrontando el 1 contra 1 ante Paris, partiendo de la cabeza de la bombilla. Ahí vio hueco. Yo no sé si la falta ha sido de Paris, porque daba la sensación de que antes le había golpeado Game Ball. Visto el cambio de dirección, aunque no ha dejado de votar, ha sido muy curioso porque se ha ido por la izquierda, pero ha seguido votando pese al amago de cambio de dirección con la derecha, y la entrada la ha culminado con la derecha. Hombre, es evidente que a un center tampoco se le pueden pedir virguerías, en este caso ni siquiera ortodoxia. Pero la efectividad ha sido máxima. Mourning, que anotó también ese lanzamiento adicional. Juega Dee Brown. Ha vuelto a colocar 17 puntos de ventaja Charlotte. Cuando recibe McDaniel. McDaniel, que saca hacia el exterior para Brown. El lanzamiento de 3 se salió de dentro. El rebote para Mourning. Corre ya Box. Ahí está Box. Ha entrado Del Curry también ahora en el conjunto de los Hornets, sustituyendo a Johnny Newman. Juega Larry Johnson. Johnson defendido por McHale. Pica Johnson hacia Gill. Gill, que había aguantado bien la llegada ahí de McDaniel, pero este finalmente punteó su lanzamiento. Más cambios ahora en los Celtics. Joe Klein, ese hombre que jugó en los Juegos de Los Ángeles contra España, digo, jugó un poco exagerando porque era carne de banquillo entonces, en aquella selección del 84 en la que Patty Wynn era evidentemente el center titular y en la que Joe Klein apenas tuvo minutos. La verdad es que los Hornets reconstruyeron desde su ingreso en la liga muy bien el equipo. Luego lo podemos comentar cuáles fueron las selecciones que hicieron en años sucesivos. Vamos a ver, porque le han indicado falta personal ahí a Larry Johnson. Tenía la posesión de la pelota Charlotte justo en el momento en el que la iba a poner desde la línea de fondo en juego, y ahí tenemos ese bloqueo que han estimado ilegal los colegiados. Utilizaba los brazos, bien es cierto, ahí Larry Johnson para frenar la salida de Joe Klein. Y ahí tenemos a Gattison también en pista. Sí, un hombre de bastante clase. Vaya lío que se había hecho Dee Brown ahí con la pelota. Bueno, tanto que le han indicado pasos. Y de nuevo Tyrone Box, que con esa presión ha obligado y ha provocado el error de su rival. Ya lo vimos aquí en España ante Petrovic. No tiene ningún problema en defender a hombres más altos. Evidentemente cualquiera es más alto que él. Entonces es lógico que esté acostumbrado, pero sí que resulta pues una especie de mosca, no voy a decir el adjetivo, pero realmente un incordio Maxi Box en defensa para el hombre que está haciendo el dribbling, para el hombre que tiene que subir el balón. Y claro, arrebatarle la pelota a Maxi Box, un jugador que bota el balón pues a 20 centímetros del suelo. Vaya pues tapón. Harto difícil, se antoja. Uno más de Mourning y Gill, que bueno, ha terminado de manera extraordinaria esa acción al contragolpe, con un mate con la mano izquierda, sacando además la falta personal de Game Ball. Los Celtics, que están fuera del partido y van a necesitar una reacción soberbia si quieren tener opciones todavía de continuar pues esta serie. El tapón repetido de Mourning sobre Dee Brown. Allá va Gill. Adentro con el adicional. Bueno, me parece que no ha valido la canasta, evidentemente. Kendall Gill, al que le eligieron en el año 90 los Hornets con el número 5 del draft y que pasó 2 etapas en Charlotte. Al final de esta temporada me parece que él era agente libre restringido, le renovaron, hicieron un contrato por varios años, pero no continuó en la franquicia, sino que fue enviado a los Sonics a cambio, entre otros, de Dana Barros y Eddie Johnson, para un par de años después, en el 95, volver de nuevo de los Sonics a los Hornets, en este caso a cambio de un hombre que hemos visto aquí, David Wingate, que se fue a Seattle, y Hersey Hawkins.
que luego haría una carrera bastante importante allí en Seattle. Ha trabajado muy bien ahora, perdona Ramón, esa canasta Kevin McHale ante Alonso Mourning. Bueno, está claro que el que tuvo... Ahí sacando ese medio gancho, 77-60, son 17 todavía de ventaja los puntos que tiene el conjunto de los Hornets. Erró ahora en ese lanzamiento exterior Vaux, evita Gill que esa pelota se pierda por línea de fondo, se levanta Gill, no anota y el rebote es para McDaniel. En ningún momento se frenan en el ataque los Hornets. Ha visto un tiro claro a las primeras de cambio tras el bloqueo Tyrone Vaux. Ahora coge el rebote Kendall Gill, refiero a la jugada anterior a esta, y no vuelve a sacar el balón, sino que se decide a tirar a la primera de cambio. Pero con las ideas muy claras, no hay precipitación quizá en los lanzamientos, hay buenas posiciones. El equipo trabaja muy bien, empezando por Vaux, sabe que tiene una referencia ahí con Mourning, y bueno, no lo vamos a descubrir ahora unos años después. Está claro. Pero la verdad es que el partido hasta el momento de los Hornets ha sido extraordinario. Ha habido ahora una pérdida de balón, de las pocas que ha tenido Charlotte a lo largo del encuentro. Muy bien metió la mano ahí McDaniel. En otro de sus puntos fuertes, las recuperaciones, a ver McDaniel. Allá va el lanzamiento de McDaniel, sí consigue anotar en esta ocasión. Recuerden que falló hasta 2 consecutivos en aquella acción que terminó con falta antideportiva de Larry Johnson. Y todavía resta tiempo por delante para que el equipo de los Celtics pueda remontar, pero tiene que hacer las cosas mucho mejor. McDaniel anotó esos 2 lanzamientos. Juega ya en ataque el conjunto de los Hornets. A mí me parece preocupante para Charlotte los muchos minutos que está jugando casi sin descanso Tyrone Vaux. Ahí está Mourning en ese lanzamiento que no entró, pero ha habido falta personal de Joe Klein. Estaba ahí Klein y McHale. Sí, puede ser de McHale, vamos a ver. Ahí tenemos buen pick pase. and roll. Sí. El pase para Alonso Mourning. McHale, está clarísimo. Falta de Kevin McHale. Y los 2 lanzamientos ahora para Alonso Mourning. Alonso Mourning, que estando todavía en Georgetown, fue seleccionado por John Thompson, su propio entrenador, para acudir, si no recuerdo mal, a los Juegos de Seúl en el 88. Gran fracaso para Estados Unidos, derrotados por la Unión Soviética, que entonces lideraba en cancha Arvidas Sabonis. Sin llegar a la final, cayeron en semifinales. Efectivamente, perdieron con la URSS en semifinales, acabarían terceros. Larry Johnson, por su parte, me parece que fue cocapitán del Dream Team 2, el que acudió al Mundial de Toronto y que se llevó el oro, por supuesto. Siguen los 17 puntos de ventaja para Charlotte, dificultades ahí. Presionando en toda la cancha, haciendo 2 contra 1 los Hornets, han recuperado el balón. Y Wingate le dio la asistencia a Gattison, que terminó apoyándose en tabla, sumando 2 nuevos puntos. Casi alcanza la 20ª de puntos de ventaja el conjunto de Charlotte cuando hay falta personal. Ahora están dando una lección de baloncesto los Hornets a los Celtics hasta este momento. Bueno, por supuesto, con esa ventaja anímica o desventaja anímica, mejor dicho, que tienen los Celtics con la baja de Reggie Lewis, no me cansaré de insistir en ello. Hay McHale que no puede controlar, un Wingate que juega hacia Gattison, y ante Sherman Douglas pues no tiene mayores inconvenientes para anotar. La camiseta, sí. Este hombre que fue retirada, él pertenece al staff técnico, bueno, general manager creo, de los Minnesota Timberwolves, Kevin McHale en estos momentos, y otra camiseta que fue tiempo después o poco tiempo después retirada en Boston fue precisamente la de Reggie Lewis, como consecuencia del fallecimiento. McHale, que por tanto estaba viviendo sus últimos instantes como jugador de los Celtics. Ha habido falta ahora personal de Kevin Gamble.
Well, Alonzo wants to take Klein, and Gamble tries to come in and help, but he's moving. He wasn't established, and it was a correct call. Se habían indicado la falta personal a Gamble. Y dos nuevos lanzamientos ahora para Mourning. Bueno, de hecho es la última temporada de Kevin McHale en los Celtics. Este año él todavía estaba en los 10 puntos de media por partido. Y partía, insistimos, como sexto hombre. Bueno, pues segundos y minutos de descanso para Tyrone Fox. Sí, yo creo que ha entrado Tony Bennett. Conviene a los Hornets un poco de descanso para Box. Y vamos a ver qué hace Tony Bennett en los minutos de nuevo que vais a poner en cancha. Antes su participación ha sido prácticamente testimonial. Recordemos que era el otro rookie esta temporada de Charlotte, junto a esa gran incorporación como era el número 2 del draft, Alonso Mourning. Ahí está manejando la pelota Sherman Douglas, defendido por Bennett. Recoge Fox, también en pista ante él del Curry. McHale, se levanta McHale, balón al hierro, la lucha por el rebote. Ese balón que le vuelve a caer a McHale con dificultades, pero con decisión. Se apoyó en tabla y terminó anotando. Muy activa la defensa de Charlotte. Ahí le habían hecho el 2 contra 1 a Kevin McHale. Al final ha conseguido a la segunda la canasta. Vemos Tony Bennett era un base zurdo, mal lanzado con la izquierda ahí. Hubo falta previa ahora de Joe Klein. En esa lucha que estaba manteniendo con Alonso Mourning, que vuelve a acudir por tanto a la línea de los tiros libres. Sigue sin encontrar la vía el conjunto de los Celtics por la cual ir reduciendo esa desventaja amplia que tienen en el marcador. Y ya saben todos ustedes que en caso de vencer en este partido, Charlotte se clasificaría para las semifinales de conferencia. 2-1 domina en esta primera ronda de los playoffs en la temporada 92-93. Habían vencido los Celtics en el primer partido. En los dos siguientes, uno en Boston y otro en Charlotte, lo había hecho el conjunto de los Hornets. Y estamos en el cuarto, con ventaja también para el conjunto dirigido por Alan Bristow. Un Alan Bristow que estaba aquí en su segunda temporada al frente del equipo. El año anterior le había suplido a Jim Little. Y bueno, que la verdad contaba con un equipo joven, pero al que había conseguido hacer practicar un baloncesto bastante espectacular. Ahí está Fox en una buena posición, no falla desde la esquina el jugador de los Celtics, Rick Fox. Estamos en el último minuto del tercer cuarto, sigue dominando claramente Charlotte en el marcador. Ahí está Tony Bennett con la pelota junto a él, intentando bloquear a Alonso Mourning. El lanzamiento es de 3, no, hay falta personal en el bloqueo de Mourning, que se está cargando peligrosamente de faltas personales ahora. Yo no sé si lleva ya 4 o 5, ¿eh? Sí, eso puede servir de vía para facilitar una posible remontada de los Celtics. Si se carga de faltas ese hombre, fundamental Alonso Mourning, no nos engañemos en este equipo. Casi no hubiese sido necesario que se echara encima de Sherman Douglas, porque Tony Bennett ya había ganado la posición. Se ha ido, por tanto, Mourning al banquillo para no cometer una falta más en los últimos segundos que restan de tercer cuarto. Ahí está Rick Fox, que ha conseguido ese rebote ofensivo. Atacan los Celtics, balón para McHale, que afortunadamente ha podido recoger esa pelota, afortunadamente para su equipo. Siempre el ganchito de Kevin McHale. Y adentro, últimos 11 segundos de este tercer cuarto. Ahí está Bennett, el que viene a bloquear en esta ocasión es Gattison. Bennett ahora lo intenta de 3 y con acierto. Vaya triple de Bennett, que había notado también en la jugada anterior. Está aprovechando estos minutejos que Alan Bristow le ha concedido Tony Bennett. Se dejó la pelota atrás ahora Sherman Douglas, Ramón, y se acaba este tercer cuarto y las cosas siguen igual de bien para el conjunto de los Hornets. Y de momento los que están disfrutando, y muchos, son los aficionados del conjunto local, porque ven muy cerquita la clasificación de su equipo para la segunda ronda de los playoffs. Esto no puede ir mejor. Otro boxeador, como Larry Johnson.
La misma celebración de hace un rato que nos brindó Larry Johnson tras aquella canasta al comienzo del encuentro. Ahí veíamos a Gattison. Y tenemos 6 robos por parte de Charlotte. Bueno, lo que más está desequilibrado es la intimidación defensiva, esos tapones, 9 para los 9 Hornets, solo 4 para los Celtics. Lo demás bastante igualado. Y ahí está Green, que de momento ha salido sustituyendo a un Murray que se queda de momento en el banquillo en este inicio del último cuarto. Y que en su primera intervención le ha hecho una gracia a su compañero Gattison, estrellándole el balón en el rostro. Vamos a ver ahí. Uf, le ha dado de lleno. Le ha tenido que hacer daño a Kenny Gattison, sin duda, esa acción de su compañero Sidney Green. Es la jugada que se busca siempre, pero intentando que la pelota golpee en el rival, no en tu propio compañero. Gattison, que ha quedado pues bastante conmocionado porque el golpe ha sido tremendo. Sacado con muchísima fuerza la pelota ahí Green, y desde muy cerca además. Bueno, pues de momento algo anecdótico en unos Hornets que están dominando claramente y que también están jugando con Tony Bennett desde el inicio de este último cuarto. Ha terminado muy bien. Bien es cierto, ese tercer cuarto Tony Bennett con un triple. Y ahora Del Curry, que no acierta en ese lanzamiento de 4 metros. Ha salido Fox corriendo ahora con velocidad. Se frena Fox, juega con Paris. Este hacia McHale, el lanzamiento de McHale adentro. Gran clase McHale, capaz de anotar en el poste bajo con el gancho, el tiro a la media vuelta, o desde ahí, por ejemplo, como acabamos de ver, desde 4 o 5 metros. Está jugando ahora mismo el equipo de Charlotte sin Tyron Box, sin Morning y sin Larry Johnson. El lanzamiento de Bennett no entró ahora. La lucha por el rebote con 2 hombres que han terminado cayendo al suelo. Ahí tenemos a Green, que está en todas. Y el otro es Sherman Douglas. Y 14 de ventaja para los Hornets. Ahí tenemos ese último lanzamiento de Tony Bennett. La lucha por el rebote, perdió el equilibrio. Se ha podido hacer mucho daño ahí Green. Un Green que se sienta en el banquillo de los Hornets, y ya tenemos a Alonso Mourning en pista, formando ahora pareja de pivot con Gattison. Sidney Green era veterano, entonces ya 10 años de experiencia de la liga, desde que se graduó precisamente en la misma universidad que Larry Johnson. Lo único que unos 8 años antes, mejor dicho en concreto, y que también jugó evidentemente a las órdenes del tiburón de Jerry Tarkanian ahí en Nevada, Las Vegas. Ahora el que ha conseguido el tapón ha sido Robert Parry sobre Alonso Mourning, cuando juega ya en ataque Fox. El balón interior hacia McHale, que ha conseguido sacar la falta personal. Se está ofreciendo McHale en estos últimos segundos, aunque es finalmente Fox el que ha acudido a la línea de los tiros libres. El primero adentro. Está Alonso Mourning de nuevo en cancha. Sí. No se podían permitir el lujo de tenerle muchos minutos sentado los Charlotte Hornets. Va reduciendo la diferencia ahora el conjunto de los Celtics, todavía por encima de los 10 puntos. Son 12 de ventaja para Charlotte cuando maneja la pelota Gattison. Gattison que pica ese balón hacia Larry Johnson, Tyron Box, ambos ya en pista junto a Alonso Mourning. Mourning encerrado ahí por la defensa de los Celtics. Se ha complicado un poquito ahí Alonso Mourning porque era muy difícil poder penetrar. Una defensa de gran esfuerzo colectivo. Por unos momentos parecía casi una zona encubierta en esa jugada. Y vamos a ver quién es el hombre que puede intentar liderar a los Celtics hacia la remontada. Y ahí tenemos cómo le cerraban hasta 3 hombres a Alonso Mourning. Bueno, pues lanzamientos desde la línea de los tiros libres para el pívot de Charlotte. Mourning no figuraba entre los 10 mejores reboteadores del campeonato, una modalidad como casi siempre liderada por Dennis Rodman, que entonces todavía estaba en los Pistons. 18 rebotes de media por partido, más de 18 rebotes.
y sí estaba, como comentábamos antes, entre los 4 primeros, el cuarto concretamente, en lo que a tapones se refiere, 3,47 tapones de media por partido, solo superado por Dikembe Mutombo, otro hombre salido de la fábrica de Georgetown, también hecho por John Thompson, Shaquille O'Neal, y el mejor era Olajuwon. El lanzamiento de Fox, que se había atravesado toda la pista, no terminó por entrar. Ahora lo hace Tyrone Box en ese lanzamiento. También el balón al hierro, la lucha por el rebote. Se queda el balón, se queda la pelota Robert Parrish, que juega ya con Rick Fox. Douglas hacia McDaniel. McDaniel dobla esa pelota para McHale. McHale que Intentaba ahí un truco de veterano. Sí, pero no le salió en esta ocasión. Tyrone Box con velocidad hacia Mourning. Mourning que termina perdiendo la pelota. Pero hay falta personal de Xavier McDaniel. Le metió la mano abajo McDaniel a Alonso Mourning. Y la falta personal que indicaron los colegiados. Ahí está un McHale que no puede controlar el balón. Intenta dirigir esa pelota hacia las piernas de algún jugador rival, pero no le sale la acción. No, lo que ha propiciado es el contraataque de los Hornets, prácticamente sacando el primer pase de contraataque al recibir el balón Kendall Gill. Vaya bigote de Fumanchu que se gastaba Chris Ford, ¿verdad? El entrenador de estos Celtics. A él luego le sustituiría en el 95 ML Carr. Casi no lo pronuncio. ML en inglés, M.L. Carr. Aquel suplente, tú te acordarás, Enrique, en los años 80, en la época de Larry Bird, Kevin McHale, Ainge, Johnson, Parrish y compañía. Era aquel que prácticamente se limitaba todo el partido a animar con la toalla. Pues ese luego fue el entrenador que sucedió a este Chris Ford al frente de los Celtics. Ahí está McHale jugando esa pelota hacia el exterior para McDaniel, que ahora no falla en ese lanzamiento de 5 metros. Los Celtics que intentan reducir la desventaja, pero todavía sigue siendo este partido favorable a los intereses de los Hornets. El lanzamiento de Mourning, balón al hierro, el rebote para McHale. No había nadie ahora de Charlotte para intentar Hace un rato luchar por ese rebote. No le entran los tiros a Charlotte. Vamos a ver. Ahí está Parrish. En la esquina está Rick Fox. Parrish que se gira, bombeando muchísimo ese lanzamiento. No anotó, pero el rebote había sido para Sherman Douglas. Caía con nieve ese tiro de Robert Parrish, como se dice últimamente. Rebote imposible. Rebote y canasta de Sherman Douglas. Se acercan los Celtics. Balón ahora invertido de zona hacia Tyrone Box, que no falla en ese lanzamiento exterior. Le había dejado Sherman Douglas totalmente solo a Tyrone Box al acudir a hacer el 2 contra 1 a Alonso Mourning, creo que era, y que ha visto muy bien cómo estaba efectivamente invirtiendo el balón en el lado opuesto de la zona. Tyrone Box totalmente libre para poder lanzar a canasta. Parrish ha conseguido jugar hacia Sherman Douglas, este dobla hacia Rick Fox, el lanzamiento llorando pero entra. Ahora sí anota con un poquito más de fluidez, el equipo de los Celtics. Y Tyrone Box que vuelve a iniciar la jugada, esperando la llegada ya de Alonso Mourning. Ha combinado ya con Gattison. Y Rick Fox, que está jugando más minutos de lo habitual en esta temporada, obviamente en parte también por la baja de Reggie Lewis. Ahí está el lanzamiento de Gill, el balón al hierro, el rebote largo es para Larry Johnson y pide tiempo muerto este. Son 12 de ventaja para el equipo de los Hornets. A poco más de 6 minutos. Mucho más deslavazado el ataque en los últimos instantes de los Hornets. Nada que ver con ese juego tan rápido como armonioso de 3/4 partes de partido hasta el momento. McHale a la media vuelta anotó. Son 10 ahora los puntos de ventaja para Charlotte. Indica jugada Tyrone Box. Intenta acercarse en el marcador. De hecho ha conseguido reducir a casi la mitad de esa desventaja, que llegó a ser hasta de 19 puntos en contra para los Celtics, cuando Larry Johnson no ha podido sacar ahí la canasta. Muy corto el tiro. Estaba la intimidación de Kevin McHale, un hombre más alto y de gran envergadura. Jugaba Fox ahora hacia Parrish. Robert Parrish defendido por Mourning. Y la falta de Alonso Mourning.
Vamos a ver si la... Sí, de Morning. Si la veteranía de McHale y Paris o del propio Xavier McDaniel logra sacar del apuro a estos Celtics. Ahí lo vemos. En realidad, bueno, tuvo bastante suerte desde el año 88 cuando se creó la franquicia, desde que ingresó Charlotte en la liga. La primera elección, si todo el mundo lo recuerda, fue Rex Chapman, un hombre que ya no estaba en estos momentos en la plantilla. Después, sucesivamente, pues fueron eligiendo a gente como J.R. Reed, que quizá el pívot de North Carolina pues no rindió todo lo que se esperaba de él. Sus 2 primeros años fueron bastante buenos, pero no al nivel de un hombre que no recuerdo exactamente la posición en el draft, pero entre los primeros. Con el número 5 ya hemos comentado en el año 90 Kendall Gill, y luego esa gran fortuna de poder elegir en el 91 al mejor jugador teórico de aquel draft, al número 1 Larry Johnson, y al número 2 del año siguiente Alonzo Mourning. Ahora Del Curry ha conseguido ese triple del Curry, consiguiendo de esta manera pues romper esa trayectoria negativa que estaban teniendo los Hornets en los últimos segundos, porque los Celtics se habían situado hasta 8 puntos. Ahí tenemos repetida la acción. Habían reducido la desventaja tan solo 8 puntos. Llegó ese lanzamiento de 3 de Del Curry, otra vez por encima de los 10. Este hombre que Hornets, con los años, pues yo creo que cada vez todavía tiraba mejor. Recientemente le veíamos en Toronto pues dar auténticas exhibiciones de tiro, de salir desde el banquillo y en 5 o 6 minutos encadenar 4 o 5 lanzamientos de media y larga distancia, algunos de ellos triples sin ningún problema y casi de manera infalible. quieren a Nueva York En la siguiente ronda, sí, habían sido primeros en el Atlántico y habían tenido pues un balance 60-22. Sí, 60 victorias Nueva York. No, me equivoco, no era el mejor equipo de la NBA. Phoenix era en el Pacífico con 62. El segundo mejor equipo. Sí, luego Nueva York 60, Chicago, el líder de la central, 57, y los mejores en el Midwest, Houston con 55. Bueno, sigue anotando también el conjunto de los Celtics. Fox, que metía la mano. Ha sido Robert Paris el hombre que ha anotado. Más cambios, entra Game Ball a pista. Probablemente por Rick Fox, vamos a ver. Maneja la pelota ya el conjunto de Charlotte. Ahí tenemos a Gill. Gill se levanta. El balón que se salió, pero Alonzo Mourning llegó desde atrás, machacando finalmente el aro de los Celtics. 11 de ventaja para Charlotte, 189. Alcanza, por tanto, la centena de puntos el conjunto de Alan Bristow. Y Chris Ford, apostando por los veteranos, porque junto al juego interior de McHale y Robert Paris está como 3 Xavier McDaniel, Kevin Gable, un hombre con bastante experiencia por entonces ya jugando como escolta, y el base es Herman Douglas. Ha anotado ahora McDaniel, dejando el marcador en 191. Atacan los Hornets. Gattison con ese gancho recibe la falta personal. Va a tener 2 tiros libres. Sigue dominando el partido el conjunto de Alan Bristow. 9 de ventaja en esta ocasión. Ahí tenemos el error en el lanzamiento de Gill. Se le sale la pelota, pero cómo llega Mourning superando a Robert Paris y machacando el aro de los Celtics. Posteriormente iba a llegar los 2 puntos conseguidos por Xavier McDaniel. Hablando de veteranía, Kevin Gable, este hombre que comentábamos, estaba aquí en su 5ª campaña con los Celtics, pero era un jugador que ya antes había ingresado en la liga, en el 87, antes de jugar en los Celtics. Provenía de la Universidad de Iowa, y él tuvo 3 años de estos 5 bastante buenos en los Celtics. Llevaba un par de años ya jugando muy bien. Este era el tercero de dichos años. Todavía estaría una temporada más, y él era un hombre que estaba por encima del 50% de acierto en el tiro. Gran jugada ahora Vaya pase de Robert Paris. Había cortado Herman Douglas. Anteriormente había fallado los 2 tiros libres Gattison. Eso quiere decir que el marcador está en 193 y son 7 de ventaja para los Hornets cuando llega ese lanzamiento ahora de Gill. 102-93. 9 de ventaja para el equipo local, que está acariciando la posibilidad de superar esta primera ronda de playoffs en la temporada 92-93.
Ahí tenemos a... No sé, yo tenía dudas con las faltas personales que llevaba Murray. Me parecía que ya llevaba 4 o 5. Con esta ya le han indicado 2 más desde que hiciera ese comentario. Y bueno, evidentemente tenía menos entonces. Claro. Pero me parecía que estaba bastante cargado Alonso Mourning. Bueno, ha cometido falta en esa última acción ante Robert Parris. Cuando llegue ese lanzamiento ahora de McDaniel, también con éxito, 102-95. Multiplicándose los veteranos en Boston. Vamos a ver si son capaces todavía de impedir caer eliminados. Recibe Gill, llegó tarde Game Ball, tuvo que salir a la ayuda McHale. No obstante, el lanzamiento de Gill no había sido bueno, pero Robert Parris se ha equivocado de manera, bueno, sí, asumiendo mucha responsabilidad. Kendall Gill en los últimos minutos ha tirado varias veces con acierto en el ataque anterior, ahora no tanto. Aunque Parris ahí se ha precipitado, bueno, ha llegado a tocar la pelota y le vuelve a dar la posesión al equipo de los Hornets. Hay tiempo muerto con ese 102-95, son 7 de ventaja. Celtics, con un poquito más de acierto en los lanzamientos, pues ha ido reduciendo paulatinamente esa desventaja con una buena aportación de McHale, también en esos últimos tiros de McDaniel. Y quizá Charlotte ha empezado a correr un poquito menos también, Ramón, sí, en estos últimos minutos. Sí, es demasiada exigencia física la que se le pide a Tyrone Box, un hombre pues no veterano, pero que, salvo que habrá jugado en total 5 minutos, 6 minutos Tony Bennett, un hombre además que no para de correr con su 1.59 eléctrico, cruzando la pista siempre al galope, y es normal que pueda notar ese cansancio, un cierto bajón físico en los últimos instantes. Bueno, pues ahí se pone la pelota en juego. No ha conseguido anotar ahora Charlotte. Hay tiempo muerto. No pudo Del Curry anotar bajo el aro de los Celtics. Aplaude Chris Ford porque está viendo que su equipo en estos últimos instantes del encuentro, bueno, pues ha apuntalado un poquito mejor su defensa. Permite menos velocidad en el juego de Charlotte. Ahí tenemos repetida la acción de Del Curry, que a aro pasado quiso anotar, pero ese balón se salió. Fox, que se hace con la pelota. Del Curry ya decía antes que llevaba desde el principio de la franquicia, igual que Tyrone Box. En concreto, Curry fue la segunda elección de Charlotte en aquel draft del 88, después de escoger a Rex Chapman. A Chapman le mandaron, pues creo que fue en febrero del 92, a los Washington Bullets a cambio de Tom Hammonds, un hombre que empezaría esta temporada Hammonds, pero que en enero del 93 también abandonó el equipo. Y evidentemente en este encuentro no se encontraba en el banquillo de los Hornets. Ahí está jugando Game Ball hacia Parris. El lanzamiento de Robert Parris adentro, 102-97. Se pone a 5 puntos el equipo dirigido por Chris Ford. Los Celtics, que están reduciendo la desventaja, con opciones todavía de levantar un partido que lo tenían complicadísimo. ¿Y sería este el último partido de Kevin McHale? Vamos a verlo, enseguida vamos a despejar la incógnita. El último partido con los Celtics, porque evidentemente esta fue la última campaña en la que vistió la camiseta verde el actual general manager, que ahí, general manager no de los Celtics sino de los Minnesota Timberwolves, que ahí vamos a ver en esta acción qué es lo que pitan los árbitros. Está nervioso ahora Alan Bristow porque está viendo cómo su equipo pierde esa ventaja. Le puntearon el lanzamiento a Gattison. No obstante, va a seguir Charlotte con la posesión de la pelota. La va a poner en juego desde la línea de fondo. Ahí está preparado el propio Gattison. El lanzamiento sobre el límite de Larry Johnson. Eso era la pelota que golpeó en el lateral del soporte. Estaba nervioso porque apenas le quedaba tiempo para lanzar a Charlotte una vez que se pusiera el balón en juego. Y a 5 se pone Celtics y posesión del balón. Lo ha hecho precipitadamente, pero no le queda más remedio a Larry Johnson. Sherman Douglas con la pelota, defendido por Tyrone Box. 1:46 para el final del partido. Tiempo más que suficiente para levantar un encuentro que estaba dificilísimo. Parris hacia Game Ball. Game Ball que bota, que penetra, que lanza con la mano izquierda y anota. De Kevin Game Ball con la izquierda después de invertir el balón. Primero ha buscado Sherman Douglas la opción de Robert Parris. Este ha visto
invirtiendo bien el balón libre a Kevin Gamble, y que la verdad ha sido muy valiente ahí, un hombre obviamente diestro, entrando con la izquierda, muy acertado Kevin Gamble. Vamos a ver si la presión le pesa a Charlotte. Tyron Box, que busca el lanzamiento, se sale esa pelota, lucha Mourning por el balón, pero finalmente se lo queda McDaniel. 1-9 para el final, contragolpe ahora de Gamble, adentro, 102-101. El parcial es de 12-2 para los Celtics, a falta de 1 minuto para el final. La ventaja de Charlotte ha quedado reducida a tan solo 1 punto. Johnson asume ahora el protagonismo de subir la pelota. ¿Cómo está el partido? Sí, Gamble, que ha protagonizado 2 acciones espectaculares. Robo de balón de Sherman Douglas. Adentro, Boston Celtics por delante, 102-103. Se vuelven locos los Celtics, el banquillo de Boston, todos de pie, saltando, y la cara que se le ha ido a quedar al entrenador de Charlotte. Hay que recordar, Ramón, que en caso de que Celtics consiga vencer en este partido, el quinto es en su pista. Claro, recuperarían el factor cancha y podrían aspirar a jugar el quinto y decisivo encuentro en Boston. Qué bien lo hizo ahí Sherman Douglas, arrebatándole la pelota a Larry Johnson, y ya no solo eso, sino salir al contragolpe ante la oposición de la defensa de Charlotte y levantar ese balón. Vamos a ver para sumar esos 2 puntos. Últimos segundos, 35. Gill en el lanzamiento, error. El rebote para Paris. Se precipitó Gill en ese lanzamiento. Paris, que pica la pelota, juega con Fox. 26 segundos, va a tener que cometer falta personal ahí Charlotte, pero no dio tiempo a eso, ya que paró el juego Fox solicitando el timeout. La verdad es que muchos tiros se ha jugado Kendall Gill. Yo no digo que no pueda hacerlo, pero tal como se había desarrollado la temporada y en encuentro, la primera opción sin duda parecía Alonso Mourning y después Larry Johnson. Falta en ataque de Fox. Le han indicado falta en ataque de Fox cuando el partido estaba muy favorable ahora a los Celtics. 21 segundos 9 décimas, podemos ver en el fondo de la pantalla. Vamos a ver si nos repiten la jugada. Menuda decisión de los árbitros. Ha sacado un poquito quizá el brazo izquierdo, con el que intentaba cubrirse de la defensa del jugador de Charlotte. Chris Ford, bueno, no queremos reproducir lo que ha dicho ahí, pero evidentemente pelín mosqueado el entrenador de los Celtics. No tengo claro si con su propio jugador o con los árbitros por esa decisión que devuelve el balón a los Hornets. Unos Hornets, ahora está Tony Bennett en cancha. Se ha sentado Tyron Box. Quizá Alan Bristow no está satisfecho con la dirección de juego de Box. Ya decíamos que el cansancio no era normal. 1 contra 1, aclarado gigantesco para... Y otra vez es Johnson, Ramón, Johnson, el que asume el protagonismo de botar la pelota con dificultades. Saque ese lanzamiento, la lucha por el rebote. Nadie tiene la pelota en su poder. 3 segundos y 3 segundos, 3 décimas. El balón es para los Hornets. Y quizá la apuesta por Tony Bennett, que está ahora en cancha en lugar de Maxi Box, sea pensando en esos lanzamientos exteriores, un par de ellos que ha metido con facilidad en el cuarto anterior. 3 segundos, 3 décimas, la pelota la recoge Mourning, el lanzamiento exterior, consigue anotar Alonso Mourning con el tiempo a 0, y Charlotte, que se lleva la victoria por tan solo 1 punto, 104-103, en un partido ciertamente espectacular, Ramón. Pues sí, gran partido de Charlotte en los 3 primeros cuartos. Ramón, me parece que está protestando muchísimo ahí el técnico de Charlotte. Ahí lo tenemos a Alan Bristow, y yo no sé si a lo mejor incluso queda algo de tiempo, ¿no? A lo mejor no se ha terminado. El caso es que los Hornets lo están celebrando. El árbitro parece que les pide que se levanten. El partido no ha terminado. Me daba la sensación de que justo cuando ha lanzado Mourning, el reloj todavía no estaba a 0 y quizá puedan quedar todavía algunas décimas. Ahí tenemos el banquillo de los Celtics. Ciertamente ese lanzamiento de Mourning ha sido espectacular, jugándose, bueno, pues la posibilidad del triunfo en ese tiro de 5 metros. Sí, parece que efectivamente 4 décimas todavía. Se va a reanudar el juego. Vamos a ver si no es el último encuentro de Kevin McHale con estos Celtics y lograban todavía forzar el quinto. Está difícil, solo 4 décimas. Y va a ser Kevin McHale precisamente el hombre que ponga la pelota en juego desde el centro del campo.
4 décimas no hay, desde luego, para demasiado. Tal y como llegue la pelota, hay que lanzarla hacia el aro de los Hornets. Ahí está preparado McHale, balón que ha llegado a tocar ahí Dee Brown, pero finalmente acaba el partido. Están reclamando la falta personal, pero no se la van a dar. Ahora sí, parece que definitivamente los Hornets consiguen ganar. Ha estado a punto Dee Brown, ese gran saltador, y en la siguiente ronda Charlotte caería 4-1 contra Nueva York. Bueno, pues esto ha sido todo. Saludos y hasta una nueva ocasión.